Ya bueno, disculpen. Ya bueno, muy buenas tardes con todos chicos. El día de hoy vamos a realizar la última ponencia de esta actividad que han organizado los chicos sobre lo que es la Semana del Cáncer. Y bueno, la he titulado Sé una mujer a la vanguardia de tu salud. Bueno, yo soy Edwin Mazabel y pues vamos a dar por inicio la primera, perdón, la última ponencia de esta semana. Ya bueno. Lo primero que quisiéramos nosotros entender es por qué es importante el estudio del cáncer de mama y de cervix, ¿no? En realidad, todo esto se resume en una palabra. La palabra es el impacto social, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, no solo es un tema de pensar en la parte de salud, sino que los determinantes sociales de la salud que lo llevamos en las clases de salud pública son muy importantes para nosotros poder recordar específicamente por qué es importante el estudio del cáncer de mama y de cervix. Bueno, y si recordamos, pues ya hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace unas semanas ya ha pasado el famoso día de prevención, ¿no? Cuando hablamos de cervix, hablamos netamente de prevención, porque es mucho más fácil prevenir a la enfermedad, es mucho más fácil hacer promoción y lo que es la parte de la prevención primaria, ¿no? De la salud. Y que justamente fue el día 26 de marzo, ¿no? El 26 de marzo es el Día Mundial contra la Prevención del Cáncer de Cervix y pues el Día Mundial contra el cáncer. Acá si no nos hablan de prevención, sino que el Día Mundial contra el cáncer de mama, contra el cáncer de mama, pues viene a ser el día 19 de octubre, ¿no? El 19 de octubre de este año. Entonces, ¿por qué es importante nosotros entender el estudio del cáncer de mama y el cáncer de cervix? Por el impacto social. Y el impacto social tiene que ver mucho con los determinantes sociales de la salud. Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Muy bien, bueno, en la tabla de contenido vamos a hablar en primer lugar del cáncer de mama, luego vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, de cervix, y de cada uno vamos a hablar algunas cosas, algunos datos importantes para resumir, porque si quisiéramos hablar a profundidad de cada uno de los temas, pues nos llevaría 2 horas en cada uno y no acabaríamos, ¿no? Entonces solamente vamos a tocar puntos claves, puntos importantes, interesantes que tenemos que recordar siempre nosotros como estudiantes o incluso algunos profesionales de la salud para poder ejercer, ¿no? Vamos a hablar sobre la epidemiología porque eso nos va a permitir saber el impacto, la anatomía patológica, porque siempre es importante estudiar desde la parte básica. Vamos a ver los factores de riesgo asociados, el cuadro clínico más característico de cada patología, el estadiaje, el TNM, que es el que siempre se utiliza, el tratamiento y lo más importante que al menos es lo que quisiéramos saber, es el screening, ¿ya? Eso es lo que al menos, por eso lo he colocado de otro color, porque es lo más importante que vamos a ver. Y bueno, antes de nada, les voy a enviar un link acá en donde dice, o pueden ingresar directamente al Menti y colocar este código, o los que tienen el código QR ingresan desde acá, nomás con su celular, y ahí les va a salir una pantalla para que podamos interactuar, ¿ya? A ver, un minutito ahí para ver, me confirma si es que se puede entrar al Menti. Porfa, me confirmas yo. Ya más ahorita. Sí se observa, ¿no? Sí, sí se puede ver. Entro en Menti, pero no me aparece la pregunta, solo me dice cuál es la respuesta. Sí, ajá, así que yo lo voy a proyectar acá la clave, Ah, ya, vale. perdón, la pregunta.
Entonces ahorita les hago Les puedo llegar a responder. todos. Chicos, ahí les dejo el link del Menti y el código en el chat. Para poder interactuar, chicos, ¿ya? Listo, a ver, mientras van entrando. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el cáncer de mama, ¿ya? Entonces, hablando de cáncer de mama específicamente, pues vamos a ver algunas cosas como la epidemiología y la patología, incluyendo la anatomía patológica. Bueno, dentro de la epidemiología, chicos, lo primero que tenemos que recordar es que es el segundo cáncer diagnosticado con mayor frecuencia en todo el mundo. Detrás solamente, bueno, se menciona que el primer cáncer a nivel mundial viene a ser el cáncer de pulmón. Ya detrás del pulmón encontramos a lo que es el cáncer de mama, así a nivel varones y mujeres. Obviamente, en mujeres pasa a primer lugar, es el primero a nivel mundial. Pero, por ejemplo, en nuestra realidad, en Perú, en Perú no es el primero a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en Perú es un país con bajos ingresos. Entonces, como es un país con bajos ingresos, predominan otras patologías y el cáncer que está relacionado con el nivel socioeconómico, mucho más a raíz, viene a ser el cáncer de cervix uterino. Perdón, el cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix. ¿Ya? Entonces, en el Perú, el cáncer de mama es el segundo puesto. ¿Ya? Pero a nivel de todo el mundo, en las mujeres es el primer cáncer en todo el mundo y a nivel global, varones y mujeres es el segundo cáncer en todo el mundo. Ya, eso es lo primero que tenemos que recordar porque con eso vemos el impacto que puede tener, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Como les dije, todo esto tiene que ver mucho con los determinantes sociales, ¿ya? Con los determinantes sociales. ¿Y a qué nos referimos con determinantes sociales? Fácil. Entonces, les dije que esta es una patología de países que son, de países que son mucho más, con mucho más, desarrollo económico. Y eso se dice que son muy importantes en países industrializados, ¿ya? En países industrializados. Entonces, en los países industrializados en los cuales los ingresos económicos son altos, es mucho más frecuente ese tipo de cáncer, el cáncer de mama. ¿Y por qué? Porque en estos países industrializados, por ejemplo, como Estados Unidos, por ejemplo, acá el clásico ejemplo de estos tipos de cánceres que son de gente adinerada, no necesariamente adinerada, pero o sea, es lo más común, es Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Aumentan la grasa, o sea, utilizan mucho más grasa, ¿no? Ahí es mucho más interesante, o perdón, mucho más importante, mucho más de consumo, las, las comidas rápidas, las grasas. Entonces eso me va a llevar a un aumento del, del peso corporal, con un aumento del tejido adiposo, y eso me va a llevar a que una hormona, perdón, una enzima, que es la aromatasa, esto de acá, acuérdense chicos, la aromatasa se sobreexprese. O sea, va a haber un gran aumento de esta enzima. ¿Ya? Esta es una enzima, la enzima aromatasa. Y con esta enzima aromatasa va a haber mayor cantidad de estrógenos. ¿Ya? Va a haber mayor cantidad de estrógenos, por lo tanto, hay mayor exposición hormonal. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Hay aumento de grasa, aumento de peso, aumento de tejido adiposo, aumenta esta enzima que es muy importante, que es la aromatasa. ¿Y qué hace la aromatasa? Aumenta los niveles de estrógenos. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Qué más? Sobre todo en toda esta parte, chicos, hay que recordar es que este es un tumor dependiente de hormonas, ¿ya? Tanto ovario, lo voy a escribir por acá, ovario, que bueno, no es el tema el día de hoy, pero ovario, mama y también útero, no cuello, útero, o sea, endometrio, son dependientes de hormonas. Eso hay que recordar, ¿ya? Son dependientes de hormonas, estos tipos de cánceres. A mayor exposición hormonal, mayor incidencia de estas patologías. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, tengo mayor exposición hormonal? Cuando una chica se expone hormonalmente
en sus ciclos, ¿verdad? Entonces, si es que hay chicas que han tenido una menarquia precoz, va a tener mayores ciclos uterinos, mayores ciclos ovulatorios. ¿Sí? Va a haber entonces, por lo tanto. Otro, ¿cuándo más voy a tener mayor exposición estrogénica? Cuando la menopausia, donde ya hay un reposo estrogénico, se supone, es tardía. ¿Ya? Si tenemos una menopausia tardía, va a haber mayores ciclos y por lo tanto va a haber mayor exposición estrogénica. Entonces, todos estos van a tener determinantes sociales muy importantes. Otro, por ejemplo, que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros como futuros profesionales de salud y algunos que ya son profesionales de la salud, es la lactancia materna, es la lactancia materna, chicos, ¿ya? La lactancia materna, porque dentro de, por ejemplo, los factores protectores, nosotros vamos a tener que la lactancia materna es un factor protector contra el cáncer de mama. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta, la lactancia materna. Entonces, ¿por qué me dirás que es mucho más frecuente en Estados Unidos? Porque ahí hay mucha más población de chicas que trabajan y por más que tienen toda la parte de, de que hayan tenido sus hijos, tienen su familia, trabajan y por lo tanto descuidan la parte de lactancia materna. Ahí es mucho más frecuente el uso de fórmulas, ¿no? Entonces, justamente se evita la lactancia materna y al evitarse la lactancia materna se quita este factor protector y por lo tanto hay un aumento en la incidencia de este tipo de cáncer. Ya, entonces hay que recordar todo eso de acá. Entonces, acá la clave es recordar que este tipo de cáncer depende de hormonas. ¿Ya? Entonces, la obesidad, por ejemplo, es un factor de riesgo, porque ya hablamos por todo lo de acá. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hablar? Lo siguiente que tenemos que hablar, ya voy a borrar esta parte de acá ya. Lo siguiente que tenemos que hablar es qué es la neoplasia maligna, que se diagnostica con más frecuencia, como ya les hablé. En las mujeres, obviamente, es el primer cáncer, excepto en el Perú y algunos países subdesarrollados, o bueno, en vías de desarrollo que le llaman para que suene más bonito, pero al final es lo mismo, ¿no? Y la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Eso sí, igual, sea Perú o sea donde sea, la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres viene a ser el cáncer de mama. ¿Ya, chicos? Pero en el cambio, en el Perú, el cáncer de útero, de cuello uterino sobre todo específicamente, está ubicado con mayor incidencia. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que recordar siempre. Muy bien. Y se dice que en países como Estados Unidos, pues, no es nuestra realidad, pero bueno, la bibliografía es de up-to-date. Ahí nos menciona que más o menos desde el año 1970 hay una disminución de la mortalidad. Pero algo que sí se puede aplicar a nuestro país es que justamente, ¿cómo podemos disminuir la mortalidad? Con una detección temprana, una detección precoz. Y también ahora ya, como voy a hablar más adelante, hay unas mejoras en lo que es la terapia adyuvante. No todo cáncer específicamente significa mal pronóstico, como vamos a ver más adelante. Y por todo esto que nosotros hemos hablado, vamos a decir que todo esto es un problema de salud pública. ¿Ya, chicos? Entonces, acá debe intervenir el Estado. Entonces, si ustedes, en el Perú ha intervenido el Estado en esto del cáncer de mama, lo ha intentado al menos. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades prevalentes, así se dice, una enfermedad prevalente, que generalmente es aquella que tiene mayor de 12%, y pues, a ver, para recordar, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, 1 de cada 8 mujeres generalmente están predispuestas, ¿ya? Predispuestas. 1 de cada 8 mujeres. Entonces, esto de acá más o menos sale en porcentaje en un 12,9%. O sea, por lo tanto, ¿es una enfermedad frecuente o infrecuente? Es demasiado infrecuente. Perdón, es demasiado frecuente, ¿verdad? Porque estamos diciendo que si es que su prevalencia es mayor a 12, es una enfermedad muy frecuente y por lo tanto se debería considerar dentro de un problema de salud pública. ¿Para qué? Para que se generen políticas en salud. Entonces, ¿eso ha pasado en Perú? Se ha intentado, ¿no? Entonces, en el Perú, por ejemplo, si ustedes entran a la página del MINSA, hay normas técnicas que están enfocadas en la disminución del cáncer de mama. Así que, por lo tanto, es un problema de salud pública. Entonces,
Por todo lo que hemos hablado, entendemos el impacto que ocasiona todo esto. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta parte de acá de hormonas para entender la patología. Muy bien. Cuando hablamos de la patología, miren, quiero que observemos acá. Esta es la parte de... Uy, ya. Aquí tenemos, ¿no? Acá quiero explicar dos cosas. Primero, quiero explicar que la relación de la glándula mamaria con las cadenas de los ganglios linfáticos, específicamente con la cadena axilaria. Esto es importante que lo recordemos hasta por anatomía. La cadena axilar es muy importante. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos preguntan, chicos, el principal factor pronóstico, principal, ya por ahí lo completa, el principal factor pronóstico, ¿cuál es el principal factor pronóstico? Las adenopatías, específicamente las adenopatías, pero en las axilas. Las adenopatías axilares. ¿Qué quiere decir? Que si es que una señora se va a un consultorio por sospecha de cáncer de mama y tiene los ganglios a nivel axilar tomados, es peor pronóstico que una persona que se va a un oncólogo con sospecha de cáncer de mama, pero no, por ejemplo, ganglios palpables, tiene mejor pronóstico. Entonces, lo que tenemos que recordar es esta cadena axilar. Y ustedes se acuerdan, acá hay tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Acá los chicos que están estudiando anatomía o los chicos que ya hemos pasado, tenemos que recordar esto de acá porque es importante. El nivel 1, el nivel 1 es el inferior, porque está hasta esta parte, es así. Es inferior y lateral del pectoral menor. Inferior lateral al pectoral menor. El grupo 2 es retropectoral, está en la parte posterior al pectoral. Retropectoral menor. Y el 3 es superomedial. Superomedial al pectoral menor. Entonces, siempre acuérdense esta parte de acá que se llama los niveles de Berg. Acuérdense que esta parte es muy importante recordar si es que tenemos que buscar si es que hay ganglios tomados. Esto es importante en la anatomía patológica. Si es que hay ganglios tomados, peor pronóstico, y si es que no hay ganglios tomados, mejor pronóstico. Por lo tanto, el principal factor pronóstico son las adenopatías axilares. ¿De chicos? Muy bien. Y específicamente en qué parte se forma el cáncer, ¿no? Entonces ustedes saben ya que el cáncer tiene que ver con una proliferación celular, por lo tanto vamos a ubicarnos a nivel de la histología. Ya entonces, en la histología, nosotros sabemos que la glándula mamaria está compuesta, depende de la literatura, algunos dicen de 10 a 20 lóbulos mamarios, obviamente, algunos dicen de 15 a 20 lóbulos mamarios. Pero lo importante es que hay aproximadamente de 10 a 20 lóbulos mamarios y que dentro de esos lóbulos mamarios vamos a encontrar algunas estructuras. Miren, entonces, por ejemplo, ya voy a borrar acá los niveles de Berg. Acá, si nosotros nos ponemos a observar en el microscopio, ahí el patólogo lo que hace es buscar una estructura que voy a señalar acá. Esa estructura que yo voy a señalar acá se llama la famosa unidad ducto lobular terminal, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntaran alguna vez dónde se forma el cáncer de mama, obviamente, es en la unidad ducto lobular. No dice lobular, dice lobular terminal. ¿Ya? Este es el lugar donde se forma el cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, acá le vamos a colocar, aquí se forma el cáncer de mama. Unidad ducto lobular terminal. ¿Y cuál es esa unidad? Pues esa unidad hay que estudiarla, está acá. Entonces, este de acá es el conducto galactóforo principal, la areola, el pezón, como ustedes ya lo conocen por anatomía. Tenemos a lobulillos, que son los más pequeños, y el conjunto de lobulillos forman los lóbulos. Dentro de los lobulillos, como podemos observar acá, tenemos a los ductos, que son los de acá, y a los lobulillos, obviamente. Los lobulillos y los ductos. Justamente hay ductos intralobulares y hay ductos extralobulares. Ya. La unión de todo esto, lo voy a pintar, ¿ya? La unión de todo esto, desde la parte de acá hasta esta parte de acá,
todo ese lugar, esa es la famosa unidad ducto-lobular terminal, que es el sitio donde se forma, pues, el cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar siempre sobre la parte de la anatomía. No se olviden de las cadenas ganglionares, de un poco de la histología y del lugar, pues, ¿no? Porque después hay otras estructuras, hay parénquimas, hay ligamentos de sostén como el ligamento de Cooper, que es tejido conectivo denso, ¿verdad? Pero eso no nos importa ahora porque vamos a dar unas pinceladas más, porque si no, no acabaríamos nunca. ¿Ya? Entonces, eso sí es importante entenderlo. Ahora tenemos que hablar de las variantes histológicas, pero específicamente del cáncer avanzado, del cáncer que ya ha invadido. Y esas variantes histológicas del cáncer que ha invadido, pues son varias, pero la que siempre nosotros tenemos que recordar es que siempre, mira, acá hay ductos y hay lobulillos, ¿verdad? Eso hemos hablado. Entonces, por lo tanto, va a haber variantes ductales y va a haber variantes lobulillares, ¿ya? Entonces hay cánceres ductales y hay cánceres lobulillares. ¿Cómo nos podemos acordar cuál es el más frecuente? Hay que recordar que la D es antes que la L, ¿verdad? Por lo tanto, la D presenta una mayor prevalencia en cuanto al tipo histológico entre ductales y lobulillares. Y específicamente, el más importante cáncer es el de acá, el ductal infiltrante. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que recordar. Casi siempre es ductal o biliar. Como podemos observar acá, hay ductal, que es el de acá, el ductal primerito. Hay lobuliar, también que tiene algunas características importantes que lo voy a hablar en la siguiente diapositiva. Hay cierto grado de indiferenciación, en lo cual se llama mixto. Y hay estos de acá, que bueno, hay una mnemotecnia siempre que les voy a enseñar. Miren, la T, la M, otra M y una P. ¿Por qué lo he colocado en este orden? Porque hay una técnica, perdón, hay una mnemotecnia que se dice tiene mucho mejor pronóstico. ¿A qué se refiere? A que estos tipos de variantes histológicas, el tubular, el mucinoso, el medular y el papilar, tienen mejor pronóstico que todos. Entonces, ve acá, chévere, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que son de incidencia baja. O sea, ¿tienen mejor pronóstico? Sí, pero son de baja incidencia. O sea, generalmente son ductales y lobuliares, ¿no? La mayoría. Eso es lo que tenemos que recordar en cuanto a las variantes. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Si es que no se entiende alguna parte, me avisan, ¿ya? Muy bien. Cuando seguimos hablando de la patología, ahora vamos a hablar de los carcinomas que no son invasores, sino se llaman carcinomas in situ. Ya son los que algunos lo consideran así como tal, como carcinomas, otros dicen que son lesiones preinvasoras, pero es lo mismo. Acá sí es importante recordar entre un ductal in situ y un lobular in situ. ¿Ya? Eso es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nosotros tenemos que recordar es que el ductal es una sola lesión, es unifocal. En cambio, los lobuliares son multifocales. ¿Ya? Son multifocales. Generalmente ambos son ¿cómo se dice eso? Eh, bueno, o sea, se me fue el nombre. Bueno, el ductal y el lobuliar, chicos, en ambos casos, ah, o sea, es como que nadie sospecha, es como que, por ejemplo, tu mamá se va solamente porque quiere descartar, pero sin ninguna sintomatología, y vaya sorpresa, le encuentran que tiene un carcinoma lobular in situ o un ductal in situ. Entonces, se me fue ahorita el nombre de verdad, a veces pasa. Pero bueno, ya, ustedes saben a lo que me refiero. ¿Ya? Y de todos estas diferencias, lo más importante que yo quiero que recordemos es esto, miren, las calcificaciones, chicos. ¿Ya? Porque esto de acá van a ser todo, lo vamos a ver todos como estudiantes de medicina, como estudiantes de la salud o como futuros profesionales de la salud.
Porque siempre vamos a tener un familiar que te va a decir que le han hecho una mamografía y dice, ay, ay, me han dicho que tengo calcificaciones. Generalmente las lesiones que hacen calcificaciones, ¿cuáles son? Son las ductales, chicos. Las ductales puede o no puede haber, pero generalmente hay. En cambio, las lobulares generalmente no hay calcificaciones. Es por eso que a nosotros nos sirven mucho las calcificaciones para el estudio de un nódulo mamario, se le llama. Ya, para el estudio de eso nos sirve bastante las calcificaciones. ¿Y cómo veo las calcificaciones? Las calcificaciones las veo con un estudio que todo el mundo conoce por cultura general, que se llama la mamografía. Entonces, la mamografía me va a permitir observar calcificaciones. Sin embargo, entonces, ¿cómo hago el estudio en estos en los cuales no hay calcificaciones? Si es que yo sospecho, entonces, por lo que es multifocal, por lo que es lobulado, porque generalmente son más sólidos que en el caso del ductal, acá nunca sirve, chicos, la mamografía, porque generalmente no detecta, entonces te va a salir una mamografía negativa, es decir, no tiene nada, cuando de repente sí hay patología. Entonces acá lo que nos sirve es la resonancia magnética nuclear. De igual forma, en el caso de duda diagnóstica, ¿ya? Cuando nosotros tenemos duda diagnóstica con la mamografía, ya, entonces pasamos a hacer una resonancia magnética nuclear. Pero de inicio, pues obviamente, el estudio inicial va a ser una mamografía. Y como habíamos dicho, el ductal es más importante, o perdón, es más frecuente que el ovuliar. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo primero que se hace? Una mamografía, pues, ¿no? Entonces, acuérdense esto de acá, en exámenes es importante siempre acordarse esto de acá, ¿no? ¿Por qué dices? Tuve el caso una vez de una tía que de frente le mandaron a hacer una resonancia magnética nuclear y pues mi tía sabido primero se había sacado una mamografía porque por ahí un familiar le había dicho que una mamografía. Saca la mamografía negativa, la tía tranquila, porque supuestamente no tenía nada. Y como te dije, la mamografía no detecta generalmente los lobulares. Y cuando ya se sacó posteriormente una resonancia magnética, fue cuando ya el nódulo era más grande, más palpable, más duro, y le llevó a ocasionar incluso dolor. Entonces, eso de ella es algo que nosotros tenemos que tener inherente. La resonancia magnética es para los lobulares y para los ductales la mamografía. ¿Y chicos? Muy bien. Ahora, esto de acá es lo más importante ahora. Ya me acordé el nombre. Es un hallazgo incidental, ya. Lo siento, chicos. Es un hallazgo incidental. Ya, así se llama. Es un hallazgo incidental. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a la clasificación, ahora el boom, el que nos importa es el de acá. Ahora, no decirte que tienes un cáncer es desahuciarte y decirte que vas a morir sí o sí. No. Ahora hay nuevas terapias que podemos controlar mucho tiempo los cánceres, sobre todo los cánceres de mama. ¿Y cuáles son? Para ver esas terapias, nosotros tenemos que ver esta clasificación. Como les dije, ahora actualmente el boom es la clasificación inmunohistoquímica. Así que esto de lo que nosotros... ¿Esta química cuál es? Hay subtipos. Se llaman los luminales y se divide en un luminal B, luminal A, lo B. Existe el famoso ER2 new le llaman. Existe el famoso basal. Entonces, gracias a la inmunohistoquímica, chicos, hay 4 clasificaciones. Los dos luminales, ustedes pueden observar ahí, y tenemos al ER2 y al basal. ¿Ya? Eso, por favor, hay que recordar siempre. Entonces, el luminal A, ¿qué expresa? Porque el inmunofenotipo, tú sabes que el fenotipo es externo, por lo tanto se expresa. Entonces, va a haber alguna expresión. Entonces, el luminal A, ¿qué expresa? Receptores de estrógeno. Eso hay que acordarnos. Presenta receptores de estrógeno positivo. Por lo tanto, si yo bloqueo esos receptores de estrógeno, pues voy a disminuir, ¿no? Entonces la incidencia de este cáncer. Entonces, ya, chévere. Entonces, los receptores estrogénicos me pueden ayudar, sí. Entonces, en el luminal A hay receptor estrogénico. ¿Puede o no puede haber?
receptores de progesterona también. Puede o no puede tener. Generalmente no tienen, ¿ya? Pero algunos sí pueden tener receptores de progesterona. Y acá pues no tienen, tienen el ER2 ni un negativo. Ya les voy a explicar qué es el ER2. Y tienen un Ki 67 menor a 14%. ¿Ya? Antes de todo eso, les voy a explicar de una vez esto de acá, para estar acorde a la exposición. ¿A qué se refiere con esto, chicos? ¿A qué se refiere? Bueno, RE significa receptores de estrógenos. RP, lo voy a colocar. RE, receptores de estrógeno. Lo escribe esto ya. RP, receptores de progesterona. Esto es lo importante, que generalmente no se conoce. El ER2 y el Ki67. El ER2 significa esto, mire, es lo que está en inglés. Es el receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. O sea, ¿con qué tiene que ver? Con el crecimiento celular. Y tú sabes que en el cáncer hay un abundante crecimiento celular, por lo tanto, algunos tipos de cánceres van a tener un ER2 aumentado. Y el Ki67 tiene que ver con la división celular. Ay, tú te acuerdas que en los cánceres hay un alto grado de división celular porque hay mitosis, por lo tanto, debería haber un Ki67 elevado. ¿Cuándo se dice que un Ki67 es elevado? Cuando es mayor al 14%. Entonces, el luminal B, ¿en qué se diferencia del A? Que acá hay mayor división celular, mayor al 14%. Y en el resto siempre va a ser mayor ya. O sea, el único que tiene baja división celular es el luminal A. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ya, chicos? Bacán. En el luminal B, también receptores de estrógeno positivo. Acá generalmente los receptores de progesterona son más negativos. Y los cerdos pueden pintar. Y acá voy a colocar más o puede colocar menos. Acá lo que tenemos que recordar es que solamente el ER2 es positivo. ¿Ya? El ER2 es positivo. El resto son negativos todos. Y en el basal no hay receptores de estrógenos, no hay receptores de progesterona, no hay receptores ER2 y tampoco hay receptores Ki67. O sea, ese es el peor. Ese es el peor, el que tenemos que recordar. Ya, entonces, por eso, afortunadamente, y miren, afortunadamente, este de acá es el más frecuente. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque tiene mejor pronóstico. Ya tiene mejor pronóstico, eso es lo que tenemos que recordar. Es el más frecuente y tiene mejor pronóstico, entonces nosotros tenemos que ir acá, ¿no? ¿Por qué? Porque para los receptores acá vamos a dar una hormonoterapia, ya hormonoterapia. Si quieren leer a más cabalidad, la hormonoterapia que se utiliza son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, que se llaman los SERM. Por ejemplo, el tamoxifeno, raloxifeno. Hormonoterapia. De esa forma bloqueamos los receptores, disminuye el nivel de estrógeno, por lo tanto se mueren las células cancerígenas. El ER2, esto de acá acuérdense porque esto de acá, como les digo, es el boom actualmente. El ER2 tiene un inhibidor, un anticuerpo monoclonal que inhibe a este ER2 y por lo tanto inhibe el crecimiento celular, por lo tanto de alguna otra forma detenemos el crecimiento de las células y se detiene el cáncer. Ese inhibidor se llama trastuzumab, ¿ya, chicos? Acuérdense esto de acá. El trastuzumab es el inhibidor del crecimiento celular, ¿ya? Y luego vamos a tener el Ki67, que acá generalmente no hay mucho. La terapia es la quimioterapia nada más. ¿Ya? De todos estos, el de peor pronóstico es el basal, ¿ya? Y el de mejor pronóstico es el luminal. Y acuérdate que en el ER2 podemos usar el trastuzumab. No te vayas a confundir, no es el tocilizumab que se utiliza o bueno, se utilizaba para las tormentas de interleuquinas en el COVID. No, es el trastuzumab. Ya, esto sí vale la pena recordar. Muy bien, continuamos. Entonces no se olviden, ya esta parte de acá sí es muy importante recordar esta clasificación inmunohistoquímica porque es lo que actualmente nos ayuda. Muy bien, en los factores de riesgo, como les dije, es un cáncer hormonodependiente. O sea que todo lo que tenga que ver con un aumento de hormonas, un aumento estrogénico, entonces va a aumentar la incidencia de este tipo de cáncer. Entonces, de por sí, el sexo femenino, tú dirás, ya, pues no, se te reirás de ¿cómo va a poner sexo femenino?
porque sí, también existen tipos de cánceres de mama en los varones, sobre todo en aquellos que tienen una predisposición genética con alteraciones, por ejemplo, en estos tipos de genes, ¿ya? Los famosos BRCA1 y 2. Sobre todo el BRCA2 es un gen supresor de tumores, ¿ya? Supresor de tumores, supresor tumoral. Por lo tanto, si falla este supresor tumoral, entonces el cáncer se expresa. Entonces, en los varones, generalmente está muy asociado a esto de acá, ¿ya? A los BRCA. También el síndrome de Klinefelter, por ejemplo. Igual, el antecedente de cáncer de mama, por ejemplo, la edad de la mamá, la hermana o la hija con cáncer de mama, también tiene un riesgo relativo elevado. ¿Sí? Siempre tenemos que recordar eso de acá. ¿Ya? Y otros como por ejemplo, como les dije, esto de acá, el carcinoma lobular in situ, algunos lo consideran preinvasor o lesiones precancerígenas, lo consideran algunos también, pero tiene un riesgo elevado, miren, riesgo relativo de 8, por lo tanto, hay 8 veces más probabilidad de que evolucione hacia un cáncer. Entonces, de manera general, todo lo que aumente, chicos, la parte de la exposición estrogénica, entonces va a aumentar la incidencia de este tipo de cáncer. Entonces, por ahí no habrá alguno que ha leído bien la parte de básicas y dices, uy, y dice, por ejemplo, ay, chévere. Entonces, ¿qué puedo hacer? El tabaco, el tabaco es un antiestrogénico, hay que recordar, por ejemplo, el tabaco es un antiestrogénico. Y por lo tanto, algunos estudios hubo que lo lograron incluso considerar como un factor protector, pero nunca le vas a decir a una chica pues que empiece a fumar, ¿no? Para evitar el cáncer de mama, porque le puedes, o sea, puedes desencadenar otro tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de cervix también tiene como factores de riesgo al tabaco, pero solamente es como que una información adicional, para que te acuerdes que el tabaco es un antiestrogénico, ¿ya? Y de manera general, todo lo que hace que aumente los estrógenos va a ser factor de riesgo. Menarquía precoz, menopausia tardía, obesidad, dieta en grasas, y lo de acá, esto de acá sigue siendo una controversia, la terapia de sustitución hormonal o de reemplazo hormonal. Generalmente hace mucho tiempo se lo intentó considerar como un factor de riesgo importante, que las mujeres posmenopáusicas que utilizaban terapia de reemplazo hormonal desarrollaban mayor cáncer de mama y cáncer de endometrio sobre todo. Pero hace mucho tiempo también salió un estudio, el estudio de Wisdom, lo pueden buscar, estudio Wisdom de cáncer de mama, en el cual no se halló una mayor asociación con respecto a la terapia de reemplazo hormonal. Es por eso que generalmente en pacientes en el tratamiento de la menopausia se utiliza incluso la terapia de reemplazo hormonal como parte de disminuir los síntomas del climaterio, ¿no? Entonces hay que recordar eso de acá. ¿Ya? Y algunos por ahí, por ejemplo, preguntará sobre los anticonceptivos, ¿no? Los anticonceptivos. Y es una muy buena pregunta que todo el mundo nos hemos hecho quizá alguna vez. Los anticonceptivos, incluso cuando ustedes mismos leen en internet, ¿no? Cuando ven para qué se utiliza, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, los anticonceptivos, ¿qué es lo que pasa? Se dice de manera general que los anticonceptivos en una mujer joven tiene una diferencia en una mujer menopáusica, una mujer con menopausia. Los anticonceptivos, de alguna u otra forma, en una mujer joven, algunos dicen que puede aumentar o que puede disminuir la incidencia de cáncer de mama. ¿Ya? Y en cambio, en la menopausia, como ya no hay hormonas, entonces acá sí pues necesariamente aumenta el cáncer de mama. ¿Ya? Entonces los anticonceptivos no se ha demostrado todavía que sea un factor de riesgo total para el cáncer de mama. No se ha demostrado de alguna otra forma como un factor de riesgo total. Así que eso de que no tomo anticonceptivos como parte de la planificación familiar porque me da cáncer de mama no es del todo cierto.
¿ya? Y te daría de por sí un mayor problema, por ejemplo, como adenoma hepático, una hiperplasia nodular atípica compleja, pero no te da cáncer. Generalmente no es así. ¿Cuándo te daría cáncer? Pucha, cuando utilicen, por ejemplo, este método hormonal unos 10 años seguidos, sin supresión, sin descansar, obviamente, no, ahí te puede dar cáncer, pero después no. Así que, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez hagan una charla de planificación familiar y les digan que no utilicen anticonceptivos porque produce cáncer de mama, eso es totalmente falso, es errado. Y lo pueden buscar también en la bibliografía, ¿ya? Muy bien, entonces nosotros pensamos y decimos, ¿cuál es el cuadro clínico más importante de una paciente con cáncer de mama? Y la respuesta es que la mayoría de pacientes son asintomáticas, son asintomáticas. Lo máximo que puede pasar es que puede haber hallazgos incidentales, ya, o sea, sin querer queriendo, así entiéndelo, incidentales, ya, hallazgos incidentales. Generalmente se puede, de alguna u otra forma, que es la manera en la cual una mujer llega al ginecólogo para que le digan si es que tiene cáncer o no, es porque a veces cuando se baña, entonces ahí palpa un nódulo, pero generalmente es un nódulo indoloro, ¿ya? Si es que es un nódulo y duele, ustedes deberían estar más tranquilos. Por ejemplo, lo podemos aprovechar nosotros en nuestra familia incluso. Si es que alguna de nuestros familiares tiene un nódulo, pero es indoloro, ese de ahí es el que debemos sospechar. Solo que generalmente nosotros llamamos, el dolor es el malo, pero en realidad no, el dolor te avisa. Ya, el que es indoloro, este es el malo. Entonces, generalmente, cuando hay un nódulo indoloro, es por lo cual las mujeres van al ginecólogo para saber si es que tienen cáncer o no. Y el resto de signos que ustedes alguna vez habrán leído, como por ejemplo el bulto, o sea, el nódulo como tal, el pezón hundido, el hoyuelo, la secreción, el área rojiza o la piel de limón o de naranja que le llaman, estos de acá hay que recordar, chicos, que estos son hallazgos tardíos. Hallazgos tardíos, ¿ya? Es por eso que alguna vez, ¿se acuerdan que hace unos años, quizá todavía no recuerden, pero hace algunos años se promovía bastante el autoexamen de mamas, ya? Y después hubo un estudio en el cual decían que no servía para nada, porque cuando ya hay una masa y esa masa es cáncer, ya prácticamente no se podía hacer nada, solamente una quimioterapia adyuvante y nada más. Por eso es que el autoexamen de mamas no se considera como parte de un screening, no se considera que sea un screening adecuado. Más adelante vamos a hablar de las características que debe tener un examen para que sea considerado un screening. Pero entonces acuérdense esto de acá que si ustedes palpan un nódulo indoloro ya muy grande y al final se llega a confirmar que es cáncer, porque en medicina nada es absoluto, eso de ahí ya se supone que es avanzado. Ya se supone que es avanzado. Por lo tanto, todo lo de acá, miren, el pezón hundido son signos tardíos. Las secreciones son signos tardíos. La piel de limón tiene que ver con el carcinoma inflamatorio que generalmente te puede producir ya, es el de peor pronóstico, generalmente ahí no se hace nada. Ya, entonces, estos signos son tardíos. Entonces, lo que al menos yo quiero el día de hoy que nosotros entendamos es que esto de acá no puede funcionar nunca como screening. Y el screening lo vamos a ver en un momento. Pero esto de acá nunca puede funcionar como un screening. Acuérdense, chicos, por favor. ¿Ya? Algo que me olvidaba decirles es que el BRCA y el antecedente familiar, uno, dos, tiene que ver con dos tipos de cánceres ginecológicos, que son mama y ovario, ¿ya, chicos? Acuérdense eso de ahí. En mama y ovario se van a acordar esos genes, BRCA, ¿ya? Y también acuérdense que los dos dependen de hormonas. Listo, chicos, ¿ya? Entonces, esto de acá, acuérdense. Entonces, por ejemplo, alguna chica primera, yo he tenido planeado que no quiero tener hijos, ya. La nuliparidad también es un factor de riesgo.
Y tú dirás, ¿por qué no? ¿Por qué no tener hijos es un factor de riesgo? Porque cuando una chica está embarazada, son más o menos 9 meses de la gestación y unos 6 meses más, si es que hay lactancia materna exclusiva, de reposo estrogénico. O sea, es casi un año de reposo estrogénico. Un año, un poco más de un año de reposo estrogénico. Y es bastante. Como te digo, este tipo de cánceres dependen de hormonas. Por lo tanto, la nuliparidad, o sea, una chica que no tiene hijos, es un factor de riesgo para el cáncer de mama y de ovario. Es un factor de riesgo importante. En cambio, la multiparidad, que se considera cuando tiene mayor a 5 hijos, sería un factor protector, ¿verdad? Pero no está muy probado. Pero vuelta a la multiparidad es un factor de riesgo para cáncer de cervix. Por lo tanto, siempre tenemos que tener todo equilibrado. Ya saben, chicos, un hijo nomás. Bueno, seguimos. Y ahora sí, para esto de acá, he colocado dos preguntas para que no se duerman, que es del examen español, del MIR, y a ver, para que vayan respondiendo, a ver, un minutito para que respondan la pregunta número 1. ¿Cuál sería la clave, chicos? Ahí pueden usar, si es que no quieren escribir, pueden escribir por acá por el chat, pero si es que no quieren escribir, lo pueden usar el Menti, ¿no? Algunos tienen roche y dicen, no, me equivoco. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Ya, pues la de acá se me fue. Acá era del 1 al 4 nada más. Pensaba que eran 5. Por eso he colocado 5 claves. Pero ya, pues marca del 1 al 4 nomás. A ver, chicos. Dice una mujer posmenopáusica. Ya, posmenopáusica. Hay que recordar que el factor de riesgo individual. Si te preguntan, ¿cuál es el factor de riesgo individual de una chica más importante para cáncer de mama? Es la edad de chicos. Generalmente debe ser mayor de 60 a 65 años. ¿Ya? El factor de riesgo individual en una chica más importante para cáncer de mama es la edad. Acuérdense, generalmente es de población anciana. Ya es de población anciana. Pero puede presentarse en mujeres jóvenes que tienen una predisposición genética, ¿verdad? Mira, dice obesa, ya sabes, ya, mayor exposición estrogénica. Mutación BRCA, 2, o sea, el que suprime los tumores, peor ya. Antecedente familiar de cáncer de mama, peor ya. Mira, cáncer de mama en su hermana y su madre. Ya, pues, o sea, tiene cáncer por todos lados, ¿verdad? ¿Y qué tipo y qué tumores? ¿Cuáles? Endometrio y ovario, mama y endometrio, cuello uterino y cáncer de mama. ¿Cuál sería la clave? A ver, han marcado la D, la C, la B y la A. Han marcado todos. Genial, chicos. Entonces, al menos me alegra que estén participando. Y pues, como habíamos mencionado, el BRCA 1 y 2 generalmente están relacionados con dos cánceres ginecológicos. Esos son el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Ya, chicos, por lo tanto sería la clave 2. Acuérdense de eso, por favor. Es una pregunta sencilla, por ejemplo, del examen de residencia de España. El último examen que hubo preguntaron esto. Ahora sí, la pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. A ver, espérense, voy a reiniciar el Menti para que puedan responder. Resetear los resultados. Listo. Ahora sí, pueden responder de nuevo. Pueden responder de nuevo. Muy bien, dice, es una mujer de 67 años que ya le dicen que tiene un carcinoma ductal infiltrante de mama y sin historia familiar. O sea, es espontáneo. Es lo más frecuente, ¿ya? De hecho, que tú te encuentres a una señora que su hija, su madre y su nieta tenga cáncer de mama es muy infrecuente. Lo genético, lo congénito es muy infrecuente. Y a lo de acá es que de la nada, por factores ambientales y una pequeña predisposición genética tenga, ¡pum!, desarrolla un cáncer. Eso se llama de espontáneo. Es lo más frecuente. ¿Qué estudios adicionales deberían realizarse en el tumor? Por lo que hemos hablado, ¿qué ustedes creen que sería más importante pedirle a una chica que ya se sabe que tiene un cáncer de mama, a una señora que tiene cáncer de mama, 67 años ya? ¿Qué ustedes creen que sería lo más importante saber en este tipo de una señora que ya tiene diagnóstico, pero qué es lo importante ahora? A nosotros ya, ¿qué nos queda hacer?
como profesionales de la salud. A ver, han marcado 4 la B, 1 la C y 1 la D. Yo no la, ahorita se animó. Ahora se animaron a la C y la D. Bueno, ¿qué es lo que se pediría, chicos? Lo que se pediría, a ver, lo uno dice, estudio fenotípico completo mediante citometría de flujo, no tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, la citometría de flujo es el gol estándar en una enfermedad hematológica que se llama la hemoglobina paroxística nocturna, no tiene mucho. Estudios de receptores hormonales, IR2, ¿te acuerdas que te hablé hace rato? Estudios de receptores hormonales, sí. Ecaderina, bueno, es un marcador, pero no tan complejo. Y estudios familiares de primer grado, no, porque acá te dicen que sí tiene, mira, tiene, no tiene historia, o sea, es espontáneo. ¿Para qué le vas a empezar a realizar lo vas a alocar a toda su familia? No, no tiene sentido. ¿Estudio de BRCA 1 y 2 y estudios familiares de primer grado? No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la clave, chicos? La clave sería, ¿por qué? Porque si ustedes se acuerdan, hemos dicho acá que ahora lo más importante después de que ya tengo el diagnóstico, ¿qué es lo más importante? Clasificarlo según la inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque si es un luminal A, yo ya sé que puedo tener mucha chance de que ese paciente salga. Y si es un ER2, por ejemplo, yo ya sé que tengo que darle trastuzumab para ayudarle a su tratamiento. Entonces, me va a ayudar mucho saber si es que tiene receptores hormonales y si tiene receptores ER2. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esas dos preguntas eran para que no se duerman. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Ahora, cuando hablamos del estadiaje, primero hay que recordar, ¿no? Porque yo sé que hay varios chicos que están en primeros años también acá, así que hay que aprender todos. ¿Qué significa TNM? Que lo van a escuchar a lo largo de toda la carrera. ¿Ya? Uy. ¿Qué significa TNM? T significa tamaño, ¿ya? Tamaño eso significa tumor, pero significa generalmente el tamaño del tumor. ¿Ya? El tamaño del tumor. Y si es que vemos el tamaño del tumor, esto de acá es muy importante para nosotros decidir el tratamiento quirúrgico. Ya, generalmente las lesiones mayores de 5 centímetros, generalmente estas de acá ya no se operan, ya no son quirúrgicas generalmente, cuando las lesiones son mayores a 5 centímetros. Las que son menores tienen chance, ya, pero las que ya son mayores generalmente ya no se operan. La N significa de nódulos, ¿ya? O sea, acuérdate, sí, significa ganglios, ¿ya? Ganglios. Entonces, en este caso, ¿te acuerdas que te dije en el de acá, los ganglios más importantes, acá son los ganglios axilares. O sea, si te dice N1, te dice N0, significa que no hay ganglios. O sea, que han hecho un examen físico y los ganglios están normales. Pero dice N1, quiere decir que una cadena ganglionar está tomada. Te dice N2, están dos cadenas ganglionares tomadas. Eso significa la N, ¿ya? Ganglios, en este caso axilares. Y la M significa metástasis, ¿ya? Metástasis a otro órgano, ¿ya? Porque los ganglios axilares se consideran también metástasis, pero se llama metástasis local. En cambio, los de acá se llaman metástasis a distancia. A distancia, ¿ya? Metástasis a distancia. Es cuando, por ejemplo, el cáncer de mama hace metástasis a dónde, chicos? Hace metástasis a dónde, por ejemplo, a pulmón, a dónde hace a hueso, o sea, y a hígado, ¿ya? Pulmón, hueso, hígado son los lugares que recepcionan las metástasis del cáncer de mama, ¿ya? Entonces, y luego miren, todo lo de acá solamente le he colocado para información general, porque pues ni yo soy especialista en esto, ni ustedes también es como que vamos a ver todo lo de acá, lo vamos a aprender de memoria lo de acá, porque no tiene sentido tampoco. ¿Ya? Lo que sí tenemos que saber es que la T significa el tumor, el tamaño. Entonces el TX es un tumor desconocido, el T0 es que no existe tumor y desde aquí ya empieza, ¿no? Desde aquí empieza. A mayor tamaño, pues va a ser obviamente mayor el grado, pues, ¿no? De la T. Entonces acá lo único que tenemos que recordar es que, por ejemplo, el peor estadio es el T4D, que es el carcinoma inflamatorio, con alta tasa de mortalidad. Generalmente no se puede hacer nada. Y miren, piel con edema, ulceración, miren, ¿qué estadio es ya? T4. O sea, por eso les dije que cuando ustedes ven hallazgos ya en la mama, hallazgos cutáneos,
Generalmente eso ya está demasiado avanzado, ya no hay mucho que hacer. Es por eso que no puede ser un screening el autoexamen de mamas. Por eso que ustedes van a leer muchos artículos a lo largo de la carrera que no puede ser un screening el autoexamen de mamas. Anteriormente se decía así, ¿no? Autoexamen de mamas para ver el screening, salva vidas. No, porque ya cuando hay nódulo y si es cáncer ya no se puede hacer nada. Ya chicos, entonces esto de acá es ya informativo nada más. Si quieren lo pueden leer, al final les voy a pasar las diapositivas, pero no es el objetivo de hoy. ¿Ya? En el tratamiento también solamente les voy a mencionar unas pinceladas de tratamiento porque tampoco es lo más importante. Lo que quiero que aprendamos es el screening, que es lo que vamos a ver en un rato. Como les dije, las lesiones menores o iguales a 5 centímetros, nosotros podemos hacer cirugía, ¿ya? Acá se hace cirugía. Y pues la cirugía se llama la mastectomía, que hay muchos tipos, pues no, hay cirugías conservadoras, cirugía tipo Madén, mastectomía radical, hay muchos tipos de cirugías. Si es que te mencionan que hay adenopatías, si es que mencionan que hay adenopatías, entonces obviamente se tiene que hacer linfadenectomía, linfadenectomía. O sea, tiene que sacar esos ganglios que están ahí. Y a menos ganglios que se encuentren tomados, mejor pronóstico. A más ganglios que se encuentren tomados, peor pronóstico. Ya sabes, lo más importante son los ganglios para el pronóstico. Linfadenectomía. Y a esto, cada que hay adenopatías, no solamente es linfadenectomía y ahí queda, sino que también por ahí va a haber restos celulares de cáncer. A eso le damos entonces radioterapia. ¿Ya? Radioterapia. Pero te acuerdas que te dije que el boom ahora, ¿cuáles cosas eran? La hormonoterapia. Y esto de acá sí quiero que presten atención. La hormonoterapia, ¿te acuerdas que hay inhibidores de una enzima? ¿Te acuerdas cuál es esa enzima? Esa enzima era, chicos, la aromatasa. Entonces, los inhibidores de la aromatasa, esto acuérdense que se puede dar como alternativa, pero de manera general los de elección son los SERM, son los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, ya los SERM. Y el que más usan generalmente es el tamoxifeno. ¿Cuál es el problema con el tamoxifeno? Que disminuye el cáncer de mama porque se utiliza para eso, ¿no? Pero aumenta el cáncer de endometrio, ¿ya? El adenocarcinoma de endometrio. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, o sea, intentas hacer algo bien y todo te sale mal, como la historia de nuestra vida, ¿no? Es broma, chicos. Pero bueno, no se olviden, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Y lo siguiente que puedes utilizar, pues, es la radioterapia, el trastuzumab, como te dije, y en los estadios más avanzados, des lo que le des, solamente es un tratamiento paliativo, controlas el dolor y nada más. ¿Ya? Esto de acá es de un diagrama de flujo, de un libro que se llama así, diagramas de flujo en ginecología, en el cual como que te dice qué hacer. Por eso te dije, mira, el punto de corte es 5. Antes de 5, puedes darle chance a operarlo. Menos de 5, ya no, ya. Acá, radioterapia y todo lo demás, pero generalmente no se da el resto. Son pinceladas del tratamiento porque no es nuestro objetivo. Este es nuestro objetivo, el screening. Entonces yo, por ejemplo, digo, ¿cuándo considero que una prueba es importante en el screening? En primer lugar, qué patologías deberían tener sí o sí un screening? Las patologías que deben tener un screening son aquellas que son muy prevalentes, o sea, la prevalencia mayor a 12%. De hecho, algunos dicen mayor a 10% y es una enfermedad muy frecuente. Así que, por lo tanto, si es muy frecuente, te dije que era un problema de salud pública, tienes que buscar disminuir a través de políticas de salud y, por lo tanto, tienes que tener un estudio de screening. Acá. Entonces, ese es el objetivo del screening. Lo siguiente, este estudio tiene que ser altamente sensible, ¿ya? Altamente sensible. Esto debemos recordar. Y para mí, que son los tres más importantes, que este estudio tenga baja, o sea, no es que tenga, este estudio disminuya la mortalidad. Porque si no disminuye la mortalidad, no te sirve de nada hacerle tantas pruebas a alguien si a las finales sabes que no te va a disminuir la mortalidad, ¿no? O sea, como te digo, no tendría sentido. Es por eso que siempre decían el autoexamen de mamas, pero el autoexamen de mamas no disminuía mortalidad.
Era sensible, sí, pues porque una mujer que tenía un nódulo, obviamente, tú sabías que ahí había algo, ¿no? Así sea benigno, porque no todo en medicina es absoluto, puede que sea benigno, pero ya lo detectó, pues no, por eso es sensible. Ya, o sea, hasta ahí todo chévere. Pero no disminuía la morbimortalidad. Por lo tanto, no se podría considerar un screening adecuado, un descuido correcto. Miren, esto de acá también los traje como para información nada más. Lo pueden leer, chicos, así del internet, el estudio Wisdom. Y en este estudio Wisdom se habla mucho sobre el estudio Wisdom de cáncer de mama, porque hay más estudios Wisdom, ¿ya? Pero el estudio Wisdom de cáncer de mama. Lo bonito de este estudio es que te permitían el cribado. Te decían, por ejemplo, si una mujer tiene alto riesgo, un montón de riesgo, la mamografía debería ser anual y no solamente mamografía, sino también resonancia magnética, porque te acuerdas que había algunas lesiones que la mamografía no identificaba. Ah, ya, entonces por eso es importante ahí el uso de la resonancia magnética. Si solamente tiene mayor riesgo, pero como que tampoco es algo como para asustarse mucho, mamografía anual. Ya, esto es la que adopta, por ejemplo, nuestro país, ¿no? En nuestro país, generalmente la mamografía anual es a partir de los 40 años. Ese es el screening en nuestro país. La mamografía anual a partir de los 40 años. Otros, por ejemplo, de acuerdo a la estratificación del riesgo, dicen, hay riesgo medio, bacán, entonces solamente mamografía cada 2 años. Y si dicen, ah, no, no hay mucho riesgo, casi nada de riesgo, es una mujer flaquita, sin antecedente, ha tenido sus 2 hijitos, tiene una vida saludable, por lo tanto no hay riesgo por ningún lugar, entonces generalmente se empieza a hacer la mamografía, pero a mayor edad, por ejemplo, desde los 50, 60 años. Entonces, esto sería lo ideal, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que tienen mayor riesgo? Los que tienen alteración genética, pues. Los que tienen alteración genética sí o sí van a ser en alto riesgo. Pero yo no sé si tengo mutación BRCA, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿con quiénes? Con los que tienen antecedentes de radiación. Hay algunos que han tenido, por ejemplo, problemas tiroideos a nivel, o sea, cuando han sido niños y tienen bastante radiación, ya ellos son de alto riesgo, por ejemplo. Hay que recordar esas cosas. Ya, entonces, eso es lo ideal, pero generalmente no se hace. Por eso es lo que te digo, generalmente lo que utiliza nuestro país es lo de acá, solamente dicen, ay, a la mayoría son riesgo elevado, así que por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mamografía anual a partir de los 40 años. ¿Ya? Aparte, eso de acá acuérdense siempre, ¿eh? Porque esto de acá incluso les va a servir para toda su vida. Cuando ustedes lleven ginecología, los que todavía no, los que todavía no han llevado, siempre les van a preguntar de acá, ¿a partir de qué edad? Porque si tú, por ejemplo, utilizas una mamografía en menor de 40 años, no vas a ver nada y vas a decir, ah, ya, está bien. No es que esté bien necesariamente, solamente que no se puede observar porque menores a 40 años generalmente tienen unos niveles de hormonas muy elevados y por lo tanto el tejido mamario en cada ciclo uterino, en cada ciclo ovárico, entonces va a cambiar. Entonces va a ser difícil que podamos observar algo. Por lo tanto, la mamografía debería ser a partir de los 40 años. Si tú me dices, pero si por ejemplo tengo una chica que tiene alteración BRCA, 1, 2, tiene alteración BRCA y no sé, pues presenta nódulo mamario a los 20 años, porque cuando hay alteración genética, sí se da en edad baja, ¿no? En mujeres jóvenes. ¿Qué hago? Ah, ya, pues entonces en los de acá, entonces resonancia, ¿no? La resonancia magnética sería una muy buena opción. Ya, pero la resonancia también en menores de 20 años no te va a detectar mucho. Entonces, en este caso, podemos utilizar la ecografía. Ya, la ecografía es muy importante. Ya, así que acá sí acuérdense de esa parte de acá. Listo. Y en las imágenes, esto de acá es lo más importante, chicos, porque nos va a pasar. En realidad, uno le toma como que más importancia a algún tema cuando lo vive, chicos. Es así en realidad. Por ejemplo, alguna vez, algunos de importancia le tomaban, por ejemplo, lo del COVID, hasta que tienen un familiar con COVID. Y ya tienen que ver cómo ayudar, ¿no? Igual es acá. Alguna vez ustedes van a tener la obligación de saber esto de acá porque les van a preguntar porque es normal. Ya en las imágenes, lo más importante acá, como te dije, el método de screening es la mamografía.
Y ya sabes que se da a partir de los 40 años. Uy, 4 años de acuerdo. A partir de los 40 años. Es importante recordar eso. Y la ecografía, que como te dije, generalmente se da entre los 30 años más o menos. 40, 30 años se puede dar eso. Y la resonancia magnética, solo en algunos casos, como por ejemplo cuando la resonancia magnética, te dije que lo primero era la duda diagnóstica. ¿Sí? La duda diagnóstica era importante. En los de tipo histológico, lobulillar, o sea, los que tienen alto riesgo son los más raros. Y en los más raros puede aparecer lobulillares. O lo que siempre preguntan, pues, ¿no? Incluso esto de acá sí, acuérdate porque cada vez que tú estudias un tema también, acuérdate de algunas preguntas de examen. La resonancia magnética nuclear, ¿cuándo es importante? En los implantes, o te pueden decir prótesis, pues. En los implantes mamarios o prótesis mamarias, ahí también es importante, chicos, la resonancia magnética nuclear. Ya, entonces acuérdate esas tres escenas, esos tres eventos en los cuales se usa la resonancia. Ante duda, ante los lobuliares y cuando hay implantes, cuando hay prótesis. Pero bueno, lo más importante, no se olviden que viene a ser la mamografía. Es lo más importante. Entonces, de la mamografía, quiero que te acuerdes cuál es la lesión más sensible de una mamografía. La lesión más sensible de una mamografía son los de acá, mira. Esto acuérdate. Son los que se llaman las microcalcificaciones, pero lo de acá es importante. Agrupadas. Porque si tú tienes microcalcificaciones, pero dispersas como el de acá, eso de ahí probablemente no sea un cáncer. Pero lo de acá, las microcalcificaciones que están ahí juntitas, mira, 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 lo voy a acercar ya. Microcalcificaciones agrupadas ahí, cerquita, ya, esa es la lesión más sensible de cáncer de mama. Ya es lo que generalmente se detecta. Los de acá que está disperso por todos lados, generalmente como que nos tranquilizamos un poco más. Puede ser, porque ya te dije que nada es absoluto, pero generalmente no. Pero la más específica, la que tú ves y dices, pucha, esto de acá generalmente es un cáncer, esto sí o sí. Ya, esto de acá se llama la masa especulada. ¿Ya? La masa especulada, mira esta lesión. Mira, acuérdate. Cuando tú veas una mamografía, busca esto de acá, sobre todo. ¿Ves esto así, con una forma estrellada, puntiaguda? Ya, eso de ahí es la lesión más específica de cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, el radiólogo lo que va a hacer, lo va a estratificar. Ya, el radiólogo lo que hace es estratificarlo a través de la mamografía, porque te dije que es el screening. Y hay un score que se llama el BI-RADS, o BI-RADS si quieres llamarle, es normal, lo mismo, el BI-RADS, ya, o BI-RADS, de la mamografía. Y tú tienes un BI-RADS 0, tienes un BI-RADS 1, BI-RADS 2. Esto de acá, acuérdense, chicos, porque esto de acá les va a servir para cuando su tía, su mamá, su abuelita les pregunte alguna vez. Y B6. Tú ves el informe radiológico de la mamografía y siempre lo tienen que clasificar con el BI-RADS. O sea, tiene que estar esto. ¿Qué significa BI-RADS 0? El BI-RADS 0 significa que no se distingue, pues no veo nada, no veo nada absolutamente, no puedo distinguir. Entonces, como no distingo nada, entonces, ¿qué tengo que hacer? No lo voy a dejar ahí, no es como que te hago un examen para saber algo y veo el examen y no se ve nada, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otro examen, pues, ¿no? Porque no te vas a quedar ahí tranquilo. Entonces, acá, en el BI-RAD 0, ya no veo nada, pero quizá puedo ver mejor con la ecografía. Ah, ya, entonces el BI-RAD 0, ecografía. Entonces, por ejemplo, cuando el radiólogo de tu mamá, de tu abuelita, alguna vez te diga, en la mamografía de tu abuelita es BI-RAD 0, entonces tú ya sabes que tienes que hacer una ecografía, que el radiólogo con ese examen no ha podido ver nada. ¿Ya? El B1, BI-RADS 1, significa mamas normales. ¿Ya? O sea, no hay nada. No es lo mismo, no veo nada, que no hay nada. Y mamas normales quiere decir que se ha visto todo el parénquima, pero no encuentra nada malo.
Ah, y entonces el de acá, por algo te ha sido, ¿no? Entonces, si te ha sido por algo es porque has tenido sospechas, así que de aquí se hace control. Pero cada un año, ¿por qué? Porque no he encontrado nada. Así que normal. Virus 2. Acá ya veo lesión ya. Ah, ya. Veo lesión, pero ¿qué? Pero yo veo lesión, pues estoy casi seguro que es una lesión benigna. Bueno, el radiólogo, pues yo no lo veo. La lesión benigna, dice. O sea, generalmente es benigno. Entonces acá, por ejemplo, acá están los quistes, que es muy frecuente. Los quistes, el fibroadenoma, que es el tumor sólido más frecuente en una chica, es el fibroadenoma, que se da a nivel del estroma intralocular, igual que el tumor filoides, por ejemplo. Ya, eso es que la mamografía me muestra una lesión benigna. Entonces, si la mamografía me muestra una lesión benigna, es benigno, pues no, o sea, es normal, tú igual, chévere. Ahí dices, bacán, control anual. Por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento de un quiste? Bajar de peso. Es el tratamiento de un quiste generalmente. E incluso algunos, por hacerle biopsia, al quiste lo drenan, ¿no? Todo, y así que queda normal. Así que no hay problema. ¿Qué haces? Control anual. Tienes un barra 2, tu abuelita, tu mamá, barra 2, normal. En un año tienes que hacerle su control, nada más. El barras 3 es como que el radiólogo está pensando y dice, pucha, no sea, me parece benigno, pero parece que no también, o sea, duda. Es como que dice, pucha, como que dice, no lo sé, Rick, parece falso. Ya igual, entonces, allá, pero no te dice que es maligno, ¿no? O sea, te dice que probablemente sea benigno, pero como que no está tan seguro. Ah, ya, entonces, si es que es maligno, con el tiempo tiene que crecer y tiene que verse mejor. Entonces, acá ya no le haces anual, pero le haces un control a los 6 meses. Y ya, pues, ¿no? Entonces, ya, te dice barras 3, ya, acá ya no es anual, sino es el control a los 6 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a aumentar su tamaño a los 6 meses y ahí sí lo pues, tienen que distinguir sí o sí. Y si no, ya pues cambios de radiólogo. ¿Ya? En el BIRATS 4, ya, los de acá sí atentos, ¿ya? Porque esta parte de acá, esto de acá es lo complicado. Ya, a ver, lo voy a hacer de color negro. El BIRATS 4, chicos, acá sí hay signos de malignidad. Ya, acá sí hay signos de malignidad. Y generalmente los signos primarios. ¿Y cuáles son los signos primarios? Los de acá, pues. Más especulada, microcalcificaciones. Esos son los signos primarios. Y el Barrat 5 también hay signos de malignidad, pero esto de acá ya son signos secundarios. Profe, ¿en qué se diferencia el Barrat 1, o perdón, los signos primarios de los signos secundarios? Los signos primarios, chicos, acuérdense que todavía carita feliz, o sea, recién estás empezando, lo has detectado a tiempo. Pero los signos secundarios, ¿cuáles son, por ejemplo? Los signos secundarios, por ejemplo, son la neovascularización, los signos cutáneos que lo vimos que eran tardíos, así que los de acá son peor pronóstico. Pero igual, en ambos casos, tienes que dar un tratamiento. Eso es lo que tienen que recordar. Y el BIRAT 6, acá sí ya pues tú lo acompañas a tu mamá ya, por ejemplo, que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, ¿ya? Y normal, las chicas son demasiado luchadoras y eso es lo bueno. Ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, pero no te vas a dejar por vencida, ¿sí o no? Entonces, ya tienes un diagnóstico, igual, vas a cumplir tu tratamiento y acá igual, te vas por tu control nada más. Entonces, esto de acá, chicos, a mí al menos me parece lo más importante que tenemos que recordar el día de hoy nosotros como estudiantes o algunos ya como profesionales de la salud. El resto, el TNM, esto de ahí es para el especialista. Eso de ahí es para el especialista. Nosotros tenemos que ver una que otra cosa para los exámenes de medicina y los que ya están muy interesados en el tema, está bien. Pero el resto es para el especialista. No te vas a aprender todo el TNM porque es complicado también. Ya, pero lo de acá sí, pues, ¿no? Porque tú tienes que interpretar. Ya, tú ya sabes entonces qué es lo que hacer, qué es lo que debemos hacer en cada barra, ¿no? Porque si no, a veces solamente dicen, ah, ya, barra azul en la mamografía, pucha, piensas que tu familiar se va a morir. Y cuando lo único que tienes que hacer es hacer ese control, nada más. O un barra 3, pucha, pucha, está mal, que hay una masa, que se va a morir. No, solamente control, nada más.
¿Ya? Entonces, esto de acá sí es importante que nosotros sepamos. Esto sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta siempre. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden. Lesión más sensible, microcalcificaciones en la mamografía. Y lesión más específica, la más especulada. ¿Ya? Y esto de acá. Generalmente la mamografía a partir de los 40 años es el screening que generalmente se utiliza. ¿Ya? Ya sabes cuándo usar la resonancia magnética, sobre todo implantes, y la ecografía, pues, ¿no? Ya, listo. Eso es lo que tenemos que recordar de cáncer de mama. Ya, entonces ahora he traído como que algunos datos importantes y para eso vamos a hacer uso otra vez del Menti, ¿ya? Entonces en el Menti, espérense, ahorita ustedes van a entrar al Menti y van a tener que escribir una respuesta, ¿ya? Roel dice, ya bueno, resetear resultados. Listo. Ya, ahora voy a proyectar la diapositiva y ustedes en el Menti van a tener que escribir, ¿ya? Entonces ahí dice, factor pronóstico más importante en el cáncer de mama. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Escriban en el 20 o pueden escribir en el chat acá también. Como estoy desde mi celular, lo puedo ver. ¿Cuál es el factor pronóstico más importante en el cáncer de mama? Ya, muy bien, algunos van respondiendo, dice la edad. A ver, sigan respondiendo, por favor. Muy bien, otro dice adenopatías axilares. Sigan respondiendo. Muy bien, como ustedes están visualizando ahí, ¿verdad? Ahí se ven sus respuestas, ¿no? Y la verdad es que me alegra porque sí, al menos creo que sí me estaba entendiendo. Muy bien, entonces de todos estos de acá, el más importante, como vamos a ver acá, ¿dónde está? Acá está. El factor pronóstico, dice chicos, a los que han colocado ahí el tumor, el tamaño del tumor, algunas bibliografías sí lo consideran ya el tamaño del tumor, así que algunos, o sea, sí, pero más que el tamaño del tumor, porque el tamaño del tumor se utiliza más para el tratamiento, pero para el pronóstico lo más importante son las adenopatías, ¿ya? Y bueno, en este caso generalmente serían las adenopatías, pues, axilares, ¿ya? Entonces no te olvides, las adenopatías axilares, que es el lugar más frecuente de metástasis, pero ojo, metástasis local, porque ya sabes que el lugar más frecuente de metástasis a distancia es el pulmón, ¿ya? Muy bien, chicos. La siguiente, miren, anticuerpo monoclonal que bloquea el ER2. Espérense, voy a resetearlo de acá. Resetear resultado, resetear. ¿Cuál sería la respuesta a la segunda pregunta? El anticuerpo monoclonal que bloquea al ER2. A ver, sigan respondiendo. Nadie más va a responder. Están durmiendo, creo. Ya bueno. El anticuerpo monoclonal que bloquea el ER2, chicos, no se olviden, esto de acá es el receptor tipo 2 de crecimiento epidérmico humano. O sea, tiene que ver con el crecimiento celular. Y justamente, pues, es lo que dice quien ha respondido lo que es el trastuzumab. Ya es el más importante en realidad, pero sí hay otros de la misma familia que pueden utilizar, pero el trastuzumab es el que generalmente se utiliza. Y dentro de las reacciones adversas medicamentosas, ahí te traigo un datito más, puede dar miocardiopatía, específicamente la miocardiopatía dilatada, y también puede producir serositis, ¿ya? Muy bien. Siguiente pregunta, dice, estudio de imagen usado en paciente con prótesis mamaria. Prótesis mamaria, chicos.
En prótesis mamaria, ¿cuál es el estudio que se utiliza? Muy bien, entonces como ustedes están observando, ¿no? Ecografía, resonancia, muy bien. Muy bien, entonces acá, prótesis mamaria, no se olviden chicos que ahí es importante la resonancia magnética, ¿ya? Y también ante la duda, diagnóstica. Acuérdense de eso, por favor. ¿Ya? Muy bien, el screening más importante en el cáncer de mama, ¿cuál es el estudio de screening más importante en el cáncer de mama? Ahora sí, el screening les preguntan, ya no les preguntan en prótesis mamaria, sino el screening de manera general. ¿Cuál es la respuesta? Muy bien, ¿no? Entonces, al menos creo que hay unas cosas que sí le hemos interiorizado y eso es lo más importante del día de hoy. Muy bien, entonces la mamografía, ¿verdad? Entonces la respuesta es la mamografía y no olviden que en nuestro país generalmente se utiliza desde los 40 años. Ya es lo más importante, acuérdense. Mamografía desde los 40 años, ¿ya chicos? Siguiente, tipo de neoplasia maligna más frecuente en mama. ¿Cuál es el tipo histológico de neoplasia maligna más frecuente en la mama? ¿Cuál es? Ya, ¿cuál es el tipo más frecuente? Muy bien, luminal A. El luminal A es el tipo inmunohistoquímico. Muy bien, ductal infiltrante, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Miren, acá la respuesta es el carcinoma ductal infiltrante. Ya, como habíamos visto, entre 80 y 85% eran carcinomas ductales. ¿Ya? Y el signo radiológico primario más sensible en cáncer de mama, más sensible, ¿cuál es la respuesta? El más sensible en el cáncer de mama. Calcificaciones, ¿verdad? Microcalcificaciones agrupadas, no se olviden. Y el más específico es la masa espiculada. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería la parte de cáncer de mama que les he traído, que me parecía más importante. Cáncer de cervix lo vamos a hacer mucho más rápido. Ya más bien, disculpen, creo que me he demorado un poquito. Cáncer de cervix lo voy a hacer mucho más rápido. Y esta parte de acá está bien. Entonces, esto de acá es lo que he preparado de cáncer de mama. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar al tema de lo que es cáncer de cervix, ¿ya chicos? Entonces, en el cáncer de cervix, esto de acá sí, pues, hay una norma técnica a detalle que está en la página del MINSA, porque como te dije, el cáncer de cervix es el cáncer más frecuente en el Perú, por ejemplo. Y no solamente en el Perú, a veces es más frecuente en América, porque somos países en vías de desarrollo. Así que el cáncer de cervix es el primero más frecuente en el Perú, porque en el Perú hay mayor zonas rurales, hay mayor población rural que la población urbana. Y a eso tienen que recordar, por eso es que justamente en la parte de las ciudades grandes, pues no, Arequipa, Lima, Trujillo, ahí sí, o sea, sigue siendo, cáncer de mama es lo más frecuente, pero por ejemplo Cajamarca, todo eso de ahí que tienen zonas más rurales, ahí es lo más común, es el cáncer de cervix, ¿ya? Por el estrato socioeconómico. Y bueno, para eso de acá he traído dos fichas de resumen que tengo de una página que tengo en Instagram, ¿ya? Y bueno, acá lo vamos a estudiar así, rápido nada más, para no cansarlos y al final damos unas ameopepas y ya está. Bueno, el cáncer de cervix, como les mencioné, es el primer cáncer en el Perú. Y miren, esta cifra es alarmante. Nos mencionan que cada 5 horas fallece una mujer por cáncer de cervix. Entonces, otra vez llegamos a la misma conclusión. Vamos a llegar a que este es un problema de salud pública. Este es otro problema de salud pública. Entonces, tenemos que estar alertas en esto, ¿sí?
es el tercer lugar de mortalidad por cáncer en el Perú y el pico es a los 40, 60 años. O sea, no es como que mujeres ya adultas, como en el caso del cáncer de mama, ¿no? Que generalmente están mayores de 60, 65. En mayores de 40 todavía, por lo tanto, muestra gran impacto social mucho más que el cáncer de mama todavía. ¿Por qué? Porque generalmente se mete con la población económicamente activa, ¿verdad? Entonces genera mayor impacto social y constituye un problema pues de salud pública. Y sobre todo mayores donde en la selva, mayor que la costa y mayor que la sierra. Y tiene que ver mucho, acá sí pues querramos o no, hay falta de lo que es una educación sexual, porque tiene que ver mucho con las conductas sexuales. ¿Ya chicos? Entonces, esto de acá es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, dentro de los factores de riesgo, lo más importante, chicos, que tenemos que recordar dentro de los factores de riesgo, que siempre lo preguntan así, causa necesaria, pero no suficiente, ya, ese es el virus del papiloma humano. ¿Cuál es el problema del virus del papiloma humano? No se olviden que el virus del papiloma humano está dentro de una familia, por ejemplo, dentro de la familia donde está el virus JC, donde está el virus BK, no el bacilo de Kochi, no se llama este virus BK, ¿ya? Que producen, por ejemplo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes con VIH, o donde produce nefropatía terminal en los pacientes con virus JK, pero generalmente son de inmunosuprimidos, ¿ya? Inmunosuprimidos. Es por eso que incluso hay una norma técnica en el Perú de asociación de cáncer de cervix y VIH, por ejemplo. O sea, esto de acá es todo un tema así a detalle, por eso es que les digo que si quisiéramos hablar así a mucho detalle, habría que nos tomarnos unas 2, 3 horas, ¿no? Porque hay mucho que hablar. Los serotipos que lo describen en la norma técnica, porque es lo que al menos describen en la norma técnica de Perú, todos los más importantes son el 16 y el 18, 16 y el 18, perdón. Ya son los más importantes, entre 70 y 80%. Pero luego están el 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Ya, esto también hay que recordarlo. ¿Y por qué hay problema en este tipo de virus? JC, BK y BPH. Porque como dice acá, son virus ADN. ¿Y cuál es el problema con los virus ADN? Su persistencia. Y cuando persiste, ahí es donde llevan los problemas. ¿Ya? Entonces, cuando persiste, ahí sí hay un problema ya. Porque puede producirse un cierto grado, la cadena del cáncer, ¿no? Primero se produce una metaplasia que generalmente existe, te lleva a una displasia y toda la cadena del cáncer. Esto es importante. ¿Qué más nos describen en la norma técnica? En la norma técnica nos describen susceptibilidad genética, pero nos dice que explica menor al 1%, así que por lo tanto no es tan importante. Pero ¿qué sí es importante? Esto de acá, por eso les dije que acá funciona mucho lo de los determinantes sociales de la salud, el factor socioeconómico bajo, la pobreza, pues por eso les dije que ser peruanos nomás nos lleva ya, bueno, a las chicas, pues nosotros no tenemos cervix, pero a las chicas el hecho de ser peruanos ya les lleva según la estadística, a una probabilidad de tener cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque al ser un país pobre, es un país con desnutrición, es un país con mal acceso al sistema de salud, es un país con baja planificación familiar, por lo tanto hay multiparidad, tiene que ver mucho la promiscuidad sexual, un inicio precoz de relaciones sexuales que generalmente se considera que son menores a 19 años, o múltiples parejas sexuales también. Y también tiene que ver mucho la carga viral, pues, ¿no? A mayor exposición, pues mayor carga viral. Esto de acá no es algo nuevo, esto de acá lo vemos en todos los virus. Entonces, el factor socioeconómico es lo que lo hace el cáncer más frecuente en el Perú. ¿Ya, chicos? El tabaquismo, como te dije, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque como te dije, el tabaquismo es un antiestrogénico y los estrógenos generalmente producen el moco cervical, hacen que el moco sea espeso, por lo tanto, impiden el ascenso de los virus hacia el cuello uterino. Pero en el caso del tabaquismo, que es un antiestrogénico, entonces no habría el moco espeso, por lo tanto sería más fácil al virus llegar al cervix y por lo tanto producir mayor incidencia de la patología. Entonces el tabaquismo también es un factor de riesgo importante.
deficiencia vitamínicas, la infección también, coinfección, como te dije, todo lo de acá del cáncer de cervix, de por sí, como generalmente está causado por el BPH, entonces se considera una enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, si es que tienes una coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el virus del herpes simple o la clamidia, incluso el gonococo, pues entonces obviamente va a aumentar la incidencia de cáncer, pues, ¿no? Y como te dije, también es muy importante relacionado con la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que el virus es un virus de DNA, que tu sistema inmune lo combate y por lo tanto lo tiene que eliminar. Sin embargo, algunos persisten y ese es el problema. Entonces, en los pacientes con inmunosupresión, como por ejemplo VIH, no tiene quien los defienda. Por lo tanto, si es que está inmunosuprimido, es mucho más probable que sea una persistencia severa y por lo tanto es pues un factor de riesgo para todo esto del cáncer de cervix. Y la anticoncepción hormonal, pero prolongada, como mencionan algunos, pero bueno, como les digo, este tema de los anticonceptivos es controvertido al igual que el cáncer de mama. ¿Ya? Entonces, estos son los factores de riesgo. Entonces, no te olvides. Factor socioeconómico y BPH. De ahí sacas todo. ¿Ya? En cuanto a la histología, en la histología, acordémonos esta parte de acá, miren. En la histología, lo importante es esto. Todo el mundo sabemos que existe el endocervix, ya que es un epitelio simple cilíndrico, y el ectocervix, que es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan? Por histología. Entonces, a la zona en la cual un epitelio cambia a otro epitelio, entonces ahí pues nosotros le llamamos transición de epitelios. Por lo tanto, ahí se llama la famosa zona de transición, como también, por ejemplo, alguna vez lo hemos visto cuando en las rotaciones, quizá, por ejemplo, alguno de nosotros hemos visto en las endoscopías, la zona Z, línea Z o escamo columnar, cuando el esófago pasa hacia el estómago, ¿verdad? Entonces, eso de acá es lo mismo acá. Entonces, por eso es que en el endocervix, lo más frecuente como el epitelio es simple cilíndrico, el cáncer es el adenocarcinoma porque es cilíndrico. Y en cambio en el ectocervix, como el epitelio es estratificado plano, el cáncer frecuente es el epidermoide o de células planas. ¿Por qué? Por el mismo epitelio, ¿no? Entonces, de manera general, hay una transición de epitelios, ¿ya? Y esto, una unión original, que eso es lo que con todas las chicas nacen, más una unión nueva. ¿Por qué unión nueva? Por la exposición, pues, ¿no? A eso se le llama la famosa metaplasia. Y ahí están los famosos los lactobacilos. Los lactobacilos lo que hacen es generar un pH ácido, ¿ya? Y para el pH ácido, ¿qué epitelio es el que te protege? Justamente el pH ácido te protege, pues, el epidermoide. ¿Ya? El adenocarcinoma no, porque es simple. Entonces, si es simple, o sea, perdón, el cilíndrico no, porque es simple. Entonces, no te serviría de nada. En cambio, el epidermoide, o perdón, el de células escamosas, entonces ese de ahí, pues es muy importante recordar que como tiene varias capas, porque es estratificado, te defiende. Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Eso es importante en cuanto a la metaplasia. Lo que tenemos que recordar de este cáncer es que, como pueden observar acá, la historia natural es que es curso lento y progresivo. ¿A qué se refiere? Miren, que desde que nosotros vemos que ya está en cierto grado de cáncer, desde la displasia a que se produzca todo esto del cáncer, van a pasar mucho tiempo, miren, de 10 a 15 años aproximadamente. Entonces, podemos prevenirlo. Acá es muy importante la prevención. Es por eso que cuando les dije, el cáncer de mama tiene un día contra el cáncer de mama. El Día Mundial contra el cáncer de mama, contra el cáncer, dice. En cambio, y lo de acá es el Día Mundial contra la prevención, perdón, el Día Mundial de la prevención del cáncer de cervix, porque acá lo más importante es prevenir. Esto es muy importante, chicos. Tienes que prevenir. Y entonces, la historia natural de una enfermedad siempre se correlaciona con la clínica. Por lógica, no es como si, por ejemplo, tuvieras un tumor
Mientras más crece, te va a dar más clínica. Mientras está chiquita, no te va a dar clínica. Pues, ¿no? Entonces, miren, tiene un epitelio normal, asintomático. Una infección por VPH puede producir algo característico, por ejemplo, para nosotros, que siempre nos dicen, el sangrado postcoital casi siempre es cáncer. Casi siempre. Pero puede ser otras cosas, como por ejemplo un ectropio, una incluso hemorragia uterina disfuncional normal, ¿no? Pero cuando nos mencionan sangrado postcoital en el contexto de una chica que tenga múltiples parejas sexuales o que ha tenido multiparidad o un estrato socioeconómico bajo, generalmente eso de ahí es cáncer de cervix. La de acá se llama lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, que te produce una masa, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Eso de acá se relaciona con el Papa Nicolau, ¿no? Que eso de ahí es muy importante, que lo vamos a hablar en un momento. Y puede producir todo lo de acá, flujo, ¿no? Generalmente es muy común las chicas que haya flujo, que se vayan al ginecólogo para el tratamiento de flujo vaginal, pero hay un flujo, por ejemplo, que es intratable y todo esto, también hay que pensar en un cáncer de cervix. Se tiene que hacer una especuloscopía, por ejemplo. Y al final nos lleva a una enfermedad renal crónica y a la muerte, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos preguntaran alguna vez cuál es la causa de muerte en un paciente con cáncer de cervix, es la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal, acuérdense, ya por hidronefrosis, que lo vamos a ver en un momentito. ¿Ya, chicos? Entonces, esto de acá es importante que nosotros recordemos, ¿ya? Entonces, de manera general, sí, a diferencia del cáncer de mama, que generalmente es asintomático, en el cáncer de cervix casi siempre hay una hemorragia uterina normal. Y sobre todo es el sangrado, acordémonos esto de acá siempre, el sangrado postcoital. ¿Ya? El sangrado postcoital te produce, o bueno, está muy relacionado con el cáncer de cervix. Es por eso que generalmente se dice, ¿no? Se dice que toda chica, bueno, generalmente se dice así, ¿no? Toda chica a partir de los 21 años se debería realizar un Papa Nicolau, que es una citología, ¿no? En la citología me van a informar varios grados, por ejemplo, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. ¿Ya? Pero hay otros tipos que no viene al caso ahorita, solamente vamos a ver que toda chica mayor a 21 años se debería realizar un PAP según la norma técnica. ¿Ya? Y bueno, si ese PAP te sale positivo, por ejemplo, un HSIL, ¿a dónde vamos? Después de que tengo un resultado de PAP que me sea positivo, siempre tenemos que hacer una colposcopía. Así sea de bajo grado, es mejor hacer una colposcopía, porque en esa colposcopía, ¿qué voy a hacer yo? Se ve la unión escamocolunar, que es la de acá, que ya habíamos mencionado, y al ver la unión escamocolunar tengo que ver la lesión. Y la lesión más frecuente que se observa es la de acá, miren. Acá, miren, chicos. Esta es la lesión que se observa más frecuente, que se llama, miren, el epitelio acetoblanco, ¿ya? El epitelio acetoblanco es lo que más se observa en una colposcopía. Y si ya veo un epitelio acetoblanco, generalmente eso de ahí pues me va a dar mucha información, pero ya al ver la lesión pues tengo que tomar biopsia. Entonces, luego de un PAP que es positivo, tengo que hacer colposcopía más biopsia. Y después de esto, pues obviamente vamos a hacer el tratamiento. Ya, chicos, eso es importante. Sin embargo, algunas normas mencionan que, por ejemplo, en las chicas mayores de 30 años, es mucho más importante hacer el COTEST. ¿Qué significa el COTEST? El COTEST significa que aparte de hacer la prueba molecular, perdón, que aparte de hacer el PAP, se debería realizar la prueba molecular. Esta prueba molecular para el BPH lo que detecta es esto, miren chicos, los serotipos que producen cáncer, que son el 16, 18 en mayor frecuencia, y el resto, ¿no? 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar que hace el COTEST. Ya la prueba molecular, si la prueba molecular sale negativa, el control es en 5 años, ya, porque su sensibilidad es muy alta. Pero si cuando yo hago una colposcopía y ahí hago PAP o una inspección visual por ácido acético, te sale negativa, el control es en 3 años nada más. Pero si todavía es como que
te sale todo falso y sigues diciendo, pucha, pero como que no lo sé, Rick, no sigo sospechando que es cáncer, a pesar de que sale negativo, le haces un control anual nada más. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Todo empieza desde el Papa Nicolau. Y en las mujeres mayor de 30, no solo el Papa Nicolau, sino también importante la prueba molecular contra el VPH. ¿De chicos? Acuérdense. Bueno, en cuanto a la sintomatología, lo que acá quisiera mencionarles, el dolor pélvico, el dolor pélvico en el contexto de una enfermedad renal, perdón, en el contexto de un cáncer, este dolor pélvico, chicos, generalmente es cuando ya es un estadio avanzado. Cuando es ya un estadio, por ejemplo, 2B. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que es un estadio 2B? Porque en el examen físico se tiene que hacer un tacto rectal, se hace un tacto rectal, y ahí se observa que los parámetros están tomados en los 2/3 internos. Eso de ahí, cuando hay dolor, quiere decir que ya es un estadio avanzado. Y cuando hay enfermedad renal crónica, también quiere decir que es un estadio avanzado. Ahí ese es un estadio 3B, ¿ya? Lo que pasa es que el tumor crece hacia afuera, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, miren. El tumor crece hacia afuera. El tumor, miren, acá está el tumor. Y miren, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llega, por ejemplo, acá, miren. Este acá es el tercio externo. Si llega hasta la parte de acá, va a llegar a los uréteres. Y si toma los uréteres, los va a obstruir. Y si los obstruye, te genera una hidronefrosis. Y si hay hidronefrosis, a la larga me va a llevar, perdón, a una enfermedad renal crónica. Entonces, por esto, chicos, por esta razón, es que, por ejemplo, cuando ustedes derroten, los que todavía no han tenido la oportunidad de rotar, en los hospitales, por ejemplo, cuando yo roté en ginecología, no, de hecho, cuando roté en urología, veía a señoras que estaban ahí operadas. Como, ¿cómo? Pues no hacía urología. Pero sí, había señoras que estaban ahí porque los habían operado de hidronefrosis. Y decía diagnóstico hidronefrosis por cáncer de cervix. Entonces era un estadio avanzado ya. Es muy común. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Lo de acá tampoco lo vamos a hacer esta especificación a detalle porque no es una charla para eso. Quizá alguna vez haya una oportunidad para hacer a más detalle, ¿no? Todo esto, para hablar mucho más. Es un montón esto. ¿Ya? Pero, o sea, lo que sí quiero que recuerden es que la hidronefrosis te produce enfermedad renal crónica y es la causa de muerte. Y que el estadio 2B te produce dolor al tacto rectal. Entonces, esto de acá sí es importante. Si hay dolor, ya quiere decir que es avanzado. Entonces, eso de ahí tenemos que recordarlo siempre también. ¿Ya? Muy bien. De todo esto, lo más importante, chicos, es la prevención, como les dije. ¿Por qué la prevención? Porque, pues, la prevención va a hacer que esta enfermedad disminuya característicamente, notoriamente. Y hay tipos de prevención. Cuando yo hablo de primaria, por ejemplo, hace rato hablamos de screening, ¿no? Y screening ya es secundaria, es prevención de secundaria. Ustedes saben que hay primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria incluso. La primaria, en este caso, es educar a la población. Acá es educar a la población, chicos. Acá es educación, bastante educación sexual. Como les dije, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, acá el único método que podría servir son los métodos de barrera, el preservativo, por ejemplo. ¿Sí? Acá es muy importante entonces el tema de la educación sexual. Pero no queda ahí todo. Como les dije que era un problema de salud pública y en nuestro país es mucho más importante, entonces miren, por ejemplo, se desarrolló lo que es la vacuna, ¿ya? Y hay vacunas de 2 dosis y hay vacunas de 3 dosis. Las vacunas de 2 dosis, por ejemplo, la presentación son el Gardasil y el Gardasil 9. El Gardasil se utilizan los 4 serotipos más importantes del VPH. El 16 y el 18 que produce generalmente el cáncer de cervix y el 6 y el 11 que producen el condiloma acuminado, ¿ya? Entonces, por eso el 6 y el 11 producen los condilomas. Condilomas acuminados. ¿Ya, chicos? Condilomas acuminados. ¿Ya? Y la otra, el Gardasil 9, pues ahí están las cepas, ya no lo voy a decir todas porque, pero son todas las de la norma técnica. ¿Ya? Entonces esos son el Gardasil 9. Y tenemos la de 3 dosis al 0, al mes 1 y al mes 6,
que es la Cervarix, que solamente es bivalente, ¿no? Para la 16 o 18, porque como les dije, es el 70% de los tipos de cáncer, ¿no? Y bueno, la primera dosis generalmente se utiliza en las niñas de quinto grado de primaria, dice la norma técnica del esquema vacunacional. Y o generalmente son de los 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días. Y luego ya pues de 6 meses, en el caso que se utiliza generalmente la bivalente, después de 6 meses se da la segunda dosis, pues, ¿no? Esa es la prevención primaria. Entonces tenemos vacunas, tenemos educación sexual a la población, eso es lo más importante. Y en la secundaria, por lo tanto, no se olviden que el VPH lo transmiten los varones. Por lo tanto, esta vacuna debería ser para varones y para mujeres. Pero pues como estamos en Jerusalén y tenemos poco desarrollo en educación y salud y en economía también para colmo. Bueno, estamos mal en todo en realidad. Generalmente se le coloca solamente a las mujeres, ¿no? Porque dicen, no, pero son las mujeres las que hacen la enfermedad. Sí, pero el varón no transmite, ¿no? Entonces lo ideal sería a los dos, pero bueno, acá en el Perú generalmente se utiliza solamente a las mujeres, porque también están caras estas vacunas, ¿ya? Y en la secundaria, la terapia se llama así lo describe la norma técnica. La norma técnica dice, es ver y tratar. O sea, si es que yo veo lesión, tengo que tratar la lesión. ¿Cómo? Con terapia ablativa, por ejemplo. ¿Cuál es la terapia ablativa? Crioterapia, termocoagulación de la lesión. Por ejemplo, veo el epitelio aceto blanco, utilizo crioterapia, termocoagulación para eliminar esta lesión. ¿Ya? Para eliminar esta lesión. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, en el Papa Nicolau, que es el estudio de células, la citología, se va a ver unas células características que siempre nos van a decir así. Células características de infección por VPH, coilocitos, chicos. Ya. Los coilocitos son las células características de la infección por VPH. ¿Y cómo veo los coilocitos? Con el PAP. Si en un Papa Nicolau yo veo coilocitos, esa chica tiene que pasar necesariamente a una colposcopía más biopsia, que es el gol estándar, ¿no? Y ahí se ve cuál, el epitelio blanco, que es lo de acá. ¿Y por qué vasos atípicos? Porque si es un cáncer, el cáncer, las células se nutren de sangre, ¿no? Necesitan nutrientes. Por lo tanto, tiene que generar sus vasos para que le lleguen nutrientes. Por lo tanto, va a haber vasos atípicos. Y generalmente se ven estadios avanzados, como son las invasiones, pues, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que nosotros tenemos que recordar de manera general para ya no hacerlo todo esto muy largo, porque ya nos hicimos tarde más bien, con respecto al cáncer de cervix, ¿ya, chicos? Lo deja quizá alguna vez tengamos la oportunidad de, de hablarlo a más detalle. Y si no, a ver, lo revisan en página. No quiero hacer publicidad porque no me gusta mucho, así, me avergüenza. Pero lo pueden revisar, por ejemplo. O igual les voy a pasar las diapositivas de ahí como para que lo lean un poquito más. ¿Ya? Entonces esa es la ficha resumen y pasaríamos a las pepas de cáncer de cervix. Ya, las pepas de cáncer de cervix, por eso voy a reiniciar el de acá, el Menti. Y la primera pregunta es, los serotipos de BPH responsables del 70%, del 70-80% del cáncer de cervix. Una facilita. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Depende de ustedes para irnos rápido ya. ¿Cuáles son los serotipos más frecuentes en desarrollar el cáncer de cervix? Muy bien, bueno, no se olviden ya. Como ustedes también en la pantalla, son el 16 y el 18, chicos, ya. No se olviden que el 6 y el 11, como han colocado acá algunos compañeros, son los que utilizan, perdón, los que dan como lesión los condilomas acuminados, ¿ya? Y eso de ahí es una lesión benigna. Pero el cáncer, 16 y el 18 más importantes. Pero los de acá son los que salen en la norma técnica, 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Hay otros más, pero los de la norma técnica peruana son estos los que les he mencionado, chicos. Estadio del cáncer de cervix, que ya la chica presenta dolor. ¿Cuál es la respuesta? El estadio en el cual ya se presenta dolor. Una pregunta fácil también que ya les dije. La respuesta es, a ver, por ahí están escribiendo.
el 2B, ¿verdad? Entonces, hay dolor cuando es el estadio 2B. ¿Por qué? Porque los parámetros están tomados, los 2 tercios internos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Y eso quiere decir ya que es un estadio avanzado. La causa de muerte del cáncer de cervix. ¿Por qué se muere una chica con cáncer de cervix? No sé por cáncer, pues, o sea, ya sé que tiene cáncer, pero ¿cuál es la causa de muerte? Si te lo mencioné. Muy bien, lo que responden por ahí, ¿verdad? La famosa enfermedad o insuficiencia renal. Excelente. La enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal. Entonces ahí está. Y no te olvides que generalmente es en el estadio 3B, en los cuales se toma el parámetro en la parte externa, o por lo tanto los uréteres, y así pues te produce hidronefrosis, ¿ya? Son datitos que tenemos que recordar. El de acá se ha colado, lo siento chicos. El screening más importante que hace la mama, pues ya lo vimos que era la mamografía de los 40 años, acá ya se ha colado. Y a la de acá sí. Célula hallada en histología que indica infección por VPH. ¿Qué ves en el PAP que te dice esto de acá es infección por VPH? ¿Cómo se llama esa célula? Que también lo mencioné. La célula que yo al ver en el microscopio, bueno, el patólogo, pues no yo, pero sí me entiendes. Ya, eso que me dice, ya, esta es infección por VPH. ¿Sabes qué? Hazle una colposcopía más la biopsia si es que encuentras lesión. ¿Cómo se llama esa célula? ¿Nadie? ¿No dice ni no? Bueno, ese es importante que lo recuerden, chicos. Por eso he colocado como que son las pepas. Muy bien, ya respondieron por ahí. Excelente. Lo que se llaman los coilocitos, ¿ya, chicos? Que son células que tienen un edema perinuclear, ¿ya? Por eso es que justamente lo reconocen los patólogos y te dicen, ah, ya esto de acá es un coilocito, por lo tanto debe ser una infección por VPH. Listo. Y luego de la realización del PAP, o sea, ya le hicieron el PAP en una mujer, le vieron coilocitos, ¿qué es lo siguiente que se hace? Luego del PAP, chicos, todo PAP positivo, ¿qué hacíamos? ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Cuál era el siguiente paso del PAP? Correcto, lo que es la colposcopía. Muy bien. Y obviamente, si es que vemos lesión, realizamos la biopsia. Excelente, chicos. Entonces, bueno, eso ha sido lo que yo he preparado, al menos por el día de hoy. En realidad tenía planeado hacerlo en menos tiempo, pero porque es lo ideal para que no sea antididáctico, pero bueno, de manera general espero que les haya gustado la ponencia y pues eso sería todo lo que tenía preparado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin, también. Agradecerles, chicos, por su participación en estas 3 actividades de la Scory Week, de la Cancer Week, perdón. Esperamos contar con su presencia en las siguientes actividades que les ofrece Scory y también Ameba. Al final del post-test, que ya seguro se les va a pasar en un momentito, dejamos en las redes sociales de ambas asociaciones. Y bueno, otra vez agradecerte, Edwin, por tu participación, por tu disposición y bueno, esperamos contar también con tu apoyo en las siguientes actividades. Gracias, chicas. Gracias, chicos. Espero que se haya entendido de verdad y disculpen por demorar mucho. Sí, ya les envío las diapositivas a John para que les pase. Ya. Gracias, chicos. Cuídense. Ya, chicos, ahí en el chat tienen el link del post-test y también el Instagram de nuestro ponente para si pueden seguirlo, por favor. Dejaremos la sala abierta unos cuantos minutos. En caso hayan alguna duda al respecto al post-test, la pueden mencionar.